Seguimos, amigos, porque también ciertamente nos ha sorprendido una causa judicial que realmente nos tenía en vilo durante muchísimos años y realmente ha terminado con la absolución de todos sus imputados por fallos en la cadena de custodia. Y para que nos cuente este apasionante caso, tenemos conectado a nuestro amigo Carlos Saisdedos, experto y analista en ciberinteligencia. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Bueno, un placer recibirte, Carlos, después de tantos intentos que hemos tenido, sí. Porque tú, por tu agenda, estás dando muchísimas charlas, muchísimas conferencias. Eres una persona realmente muy requerida en todos los foros y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que nos cuentes qué ha pasado aquí, porque realmente es un caso muy mediático. Recuerdas que incluso muchos políticos españoles, hasta un exministro, estaba implicado en este caso llamado los papeles de Panamá, digamos, entre comillas. Y luego de tantos años, después de 8 años de instrucción, al parecer han sido absueltos todos los imputados. Cuéntanos, por favor. Sí, tal como comentas, es una noticia que ha impactado bastante por dos motivos. Primero, por la importancia que tuvo a nivel mundial la difusión de los Panama Papers, ¿no? Papeles de Panamá, en la cual fue una filtración de miles y de archivos relacionados con un bufete de abogados, en la cual se ponía encima de la mesa pues algo que ya era conocido pero que nunca había habido pruebas. Era del entramado societario que se podía llegar a crear para intentar, en este caso, bueno, pues, defraudar dinero o blanquear dinero. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Pues que a partir de esta filtración de documentación, bueno, pues se presentaron múltiples demandas a nivel internacional. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? La sorpresa ha sido que parte de esa documentación se presentó en formato papel, lo que significaba que directamente de la filtración que se produjo, que por lo que se conoce hubo un ataque, en este caso un ciberataque al despacho de abogados, en el cual se les robó esa información. Y a la hora de presentarlo en el juzgado, lo que se realizó fue una impresión en papel y se presentaron directamente esa documentación como pruebas directamente en el juzgado. ¿Cuál fue el problema? El problema, y ha sido un poco la causa de la sentencia, es que no se ha podido demostrar, aunque sea un poco extraño de entender para el público, no se ha podido demostrar que realmente ha habido una cadena de custodia, una trazabilidad desde ese documento original al que se presentó en el juzgado. ¿De acuerdo? Claro. Para muchos de nosotros será muy sencillo pensar, bueno, si es un documento que han robado de un ordenador, directamente se imprime y lo presenta al juzgado, debería ser válida la información en sí, ¿no? Y más siendo un ilícito penal. Pero resulta que en este caso se considera que no ha habido una cadena de custodia suficiente ni se ha podido probar realmente que sea ese documento el mismo que estaba en los ordenadores de despacho de abogados. Pues la verdad es que ha sido increíble esto, porque además han sido absueltos, porque además tampoco había, dice la jueza, que no había pruebas concluyentes exógenas a esta cuestión que estás comentando. Pero mira, ya aprovechando que estás aquí, Carlos, como específicamente en esta noticia se empezó a hablar del tema del hash y todo esto, cuéntanos un poquito, muy brevemente, para que nuestra audiencia pueda entender qué es lo del hash y por qué garantiza en nuestro sector el tema de la trazabilidad que tú hablabas y la cadena de custodia. Es importante saber que en todo lo que es el tema de cualquier tipo de presentación o cualquier tipo de análisis en el ámbito ciber, en el ámbito informático, ¿vale? Cualquier tipo de documento, cualquier tipo de acción deja una huella, ¿de acuerdo? En ese caso, cualquier tipo de documento tiene el famoso hash, ¿de acuerdo? Que es el que comentas. Al final, un hash podríamos traducirlo como si fuese una matrícula o nuestro documento de DNI, ¿vale? Que significa que inequívocamente esa cadena de números, ¿vale? Y representa que este es ese documento, ¿de acuerdo? Igual que el DNI X representa a Carlos Saisdedos, pues se supone que esa cadena de números que nos da un programa informático representa ese documento, ¿de acuerdo? Eso lo que significa es que nosotros podemos presentar un documento en el juzgado diciendo que este documento tiene el hash número 1, ¿de acuerdo? Y la defensa, en este caso, podría intentar hacer replicar exactamente el mismo hecho que hemos hecho nosotros y le debería dar el mismo número 1, ¿de acuerdo? Significando que no se ha modificado ni se ha alterado ese documento. Si yo presento un Word y digo que tiene el hash número 1, el abogado defensor podría hacer unas pruebas para comprobar que ese documento es el número 1 y no se ha alterado. En este caso, como se ha presentado en papel,
Claro. No se ha podido justificar ni se ha podido demostrar que realmente ese documento que se ha presentado en papel corresponda con el mismo que estaba en los servidores. Ese es el gran problema que ha habido, pero ya no únicamente en este ámbito, sino de ahí la importancia que a nivel del día a día de cada uno de nosotros, del público en general, cuando tenemos que hacer algún tipo de denuncia, a presentar a cualquier tipo de denuncia de algún elemento relacionado con nuestra vida personal, que alguien nos injuria o hace una publicación difamatoria sobre nosotros, la importancia que tiene de hacer una certificación digital que generaría ese hash, tan famoso hash que comentas, ¿de acuerdo? O a este caso asistir pues a que a un perito informático nos pueda hacer una certificación digital, un peritaje que realmente indique que ese documento se ha obtenido de una forma correcta y que no ha sido manipulado. Exacto, exactamente. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estas aclaraciones. Recibe un fuerte abrazo y esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Aquí tenemos a nuestro estimado amigo Carlos Saizdedos, un experto, analista en ciberinteligencia. Nos ha llamado muchísimo la atención esta noticia, precisamente la de Panamá, porque realmente la jurisprudencia en España apunta por otro lado. Realmente la cadena de custodia es cierto que hay que respetarla, pero ciertamente no es óbice para archivar una causa. De la jurisprudencia sostenida del Tribunal Supremo, sobre todo para que nos entiendan los usuarios y también los profesionales, recuerden que realmente sí que hay que respetar todo el tema de la cadena de custodia. Los peritos informáticos en el ámbito de las evidencias electrónicas tenemos este elemento, esta cadena alfanumérica llamada hash. No obstante, si no se respetara eso, no es causa directa para archivar ni desestimar las pruebas, según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.